Bueno, vamos a darlos, como dicen, esta bendición de parte del Señor, ¿verdad? Y esperando de que todos nos edifiquemos, mis hermanos. Vamos a darle las muchas gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a entrar a la palabra, hermano, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va a ir. Busque ahí Primera de Timoteo, capítulo 3, 16. Y ahí vamos a leer en esta preciosa mañana. Y ahí nos dice la palabra del Señor, hermano, en 1 Timoteo 3:16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Bueno, vamos, hermanos, a estar tocando siempre el tema de un solo Dios, ¿verdad? Espero de que, como decimos nosotros, yo sé de que todos pertenecemos, la mayoría, me imagino, de los que estamos aquí conectados, al mismo ministerio, al mismo credo, hermanos, ¿verdad? Y ya se nos ha enseñado mucho acerca de un solo Dios, pero bueno, hay muchas formas, hermanos, de poder ver este tema de un solo Dios de muchas maneras, y viene dando a lo mismo, ¿verdad? Entonces yo quería, pues pensando siempre de que pues todos los ministerios, hermano, pues se predica casi lo mismo todo, y la gran diferencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Es precisamente el tema de un solo Dios y del bautismo, ¿me entiende? Por eso, ¿verdad? Esperando siempre de que pueda haber alguien que lo necesite y que pues Dios le va a estar revelando, ¿me entiende? Esta gracia, esta doctrina, ¿me entiende? De que si bien, ¿verdad? Es contradicha en todos los lugares, estamos creyendo que siempre va a haber quien la va a recibir. Así es que el tema de esta mañana, hermano, yo le he titulado Dios ha sido manifestado en carne, ¿verdad? Predicado otros temas acerca siempre de un solo Dios, que Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? Y así otros temas, hermano, vea que el Padre y el Hijo, pues es el mismo. Vea, así es que vamos a entrar, hermano, a la enseñanza de esta preciosa mañana, vea, con ese fin, siempre pensando de que Dios nos va a estar bendiciendo. Aquí la Escritura nos dice, y comienza, hermano, ahí en 1 Timoteo 3:16, y sin contradicción, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir la palabra, hermano? Que sin contradicción, casi nos está diciendo, hermano, de que nadie puede contradecir esta gran verdad, ¿me entiende? ¿Verdad? Nadie puede, hermano, argumentar, ¿verdad? Y venir, hermano, contradiciéndolo, aunque sabemos nosotros verdaderamente de que muchos, hermanos, atestiguan y enseñan, ¿verdad? Diferentes cosas, hermano, diferentes credos, ¿verdad? Pero de todas maneras, hermano, la Escritura sigue diciendo lo mismo, y aunque ellos, hermanos, son los que están equivocados, ¿verdad? Aunque ellos son los que están, como dicen, siempre siguiendo la corriente del mundo, ¿verdad? Teniendo diferentes dioses, vea, según dicen los pueblos, hermanos, vea, nosotros no tenemos más de un solo Dios, ¿verdad? El cual ha criado los cielos y la tierra. Por lo tanto, aquí nos dice, hermano, que nadie puede contradecir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos testimonio por medio de la misma palabra del Señor, hermano. El mismo Señor dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, ¿verdad? Y creemos, hermano, a la palabra inspirada de Dios, a la palabra más segura, y se me entiende, a la que no falla, hermano, la que es fidedigna. Por lo tanto, vamos a nosotros, hermano, aceptar, ¿verdad? Que es así, hermano, y que nadie puede contradecir, ¿me entiende? Esta gran verdad, ¿verdad? Como lo dice aquí, sin contradicción, ¿me entiende? ¿Verdad? Esto es real, hermano. Esto es lo fidedigno. Esto es lo que verdaderamente, hermano, se puede comprobar, ¿me entiende? Por las mismas escrituras, ¿verdad? Que sin contradicción, dice, grande es el misterio de la piedad. Vamos a ver en qué consiste, hermano, que es tan grande, dice, el misterio, hermano, de la piedad, ¿verdad? Aunque está hablando de misterio, hermano,
nos está diciendo de algo, hermano, que no ha sido revelado, ¿verdad? Nos está hablando de algo, hermano, de que en otros tiempos no ha sido dado a conocer, ¿verdad? Pero ahora sabemos nosotros que por las Escrituras el Señor nos dice, hermano, que el Señor escogió a sus discípulos, hermano, ¿verdad? A sus siervos para poder revelar esta gracia, hermano, este misterio, vea que si bien fue escondido, hermano, en otros tiempos, pero revelado a ellos, hermano, para bendición nuestra, para que nosotros llegue también esa revelación por medio, hermano, de las Escrituras, por medio, vea, de lo que ya está escrito, hermano, porque dice que las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas, hermano, son para nosotros. Por lo tanto, vamos nosotros a ver, hermano, en qué consiste este grande misterio, hermano. Vea este misterio que, como decimos, es tan enorme, hermano, tan difícil de poderlo describir, pero también difícil de poderlo muchas veces, hermano, creer o aceptar, ¿verdad? Porque la misma Escritura nos dice que para muchos no ha sido fácil. Vamos a ir, hermano, allá a segunda de Crónicas 6:18, a ver qué nos dice la Escritura. Segunda de Crónicas 6:18. Vea lo que dice, hermano, ahí en Segunda de Crónicas 6:18, ¿verdad? Y dice así, hermano, allá en Segunda de Crónicas 6:18, mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado, ¿verdad? Vemos nosotros acá, hermano, de que el siervo, hermano Salomón, dice que él le pidió a Dios que constatara, hermano, y que manifestara su palabra que él había prometido, hermano, a su padre, ¿verdad? A David, hermano, ¿verdad? Ya a David ya le había dicho a Salomón, hermano, de que el Señor iba a estar con el hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Y él, ¿verdad? Como él lo testifica, hermano, acá en esta escritura, dice, mas es verdad, ¿me entiende? Algo como sorprendido, él realmente va a ser así, Señor, pero ¿cómo es posible, ¿me entiende? Si los cielos de los cielos, dice, de los cielos, ¿verdad? No pueden contenerte, dice, ¿cuánto más, dice, esta casa, ¿me entiendes? Pero yo voy a edificar esta casa, ¿me entiendes? En tu nombre yo quiero que tú te hagas presente siempre en mis oraciones cuando tu pueblo, ¿verdad? Clame en este lugar, tú respondas, ¿me entiendes? Porque aquí va a ser invocado tu nombre. Así es que él, hermano, desde aquel tiempo antiguo ya estaban esperando, hermano, ¿verdad? La profecía que ya se le había dicho al mismo Abraham también, hermano, de que de él, de su lomo, iba a aparecer, hermano, el Salvador del mundo, vea, el que iba, hermano, a redimir, como dicen, al mundo entero, ¿verdad? Entonces acá dice, mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra, ¿verdad? Entonces es una pregunta, hermano, seria que él se hacía, ¿verdad? Dándole a entender a Dios, hermano, que si era cierto, pues así, pues que comenzara él, ¿verdad? A responder en aquel lugar, en aquel templo, a manifestar toda su gloria, toda su gracia, ¿me entiendes? Porque él creía en esa palabra y él sabía de que aún iba a estar un día, hermano, presente en la tierra. Vea, eso lo dice muy bien, vea, allá en San Juan, en Juan 1, hermano, allí vemos nosotros que la Escritura nos dice que en el principio dice que era el verbo, y el verbo dice era con Dios, y aquel verbo dice que era Dios mismo, hermano. Vea, entonces vemos nosotros, hermano, que la Escritura no miente, que la Escritura, hermano, nos da, como dicen, ese entendimiento para conocer de que Dios sí se ha manifestado en carne. Cuando dice, hermano, ahí en Juan 1:1, vea que el principio, ¿verdad? Es el verbo, ¿me entiendes? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir, hermanos, ¿verdad? Muchos
¿verdad? Lo predican de una manera, otros los predican de otro, ¿verdad? Muchas veces el verbo a la imaginación de la gente se le imagina que es quizás un poco, hermano, así, ¿verdad? Quizás de como de masa, hermano, el verbo, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que el verbo realmente se nos ha enseñado que es la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? La palabra y Dios son uno solo, como nosotros con nuestra palabra somos uno solo, no somos dos. Entonces, hermano, ¿verdad? Cuando aquí dice que aquel verbo, hermano, ¿verdad? Ya hablando, hermano, por ejemplo, en Juan 1:14, dice, hermano, que aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, hermano, y vimos su gloria, dice, gloria llena, dice, como la del Padre, del unigénito, vea, de verdad, hermano, vea, de gracia, de misericordia. Entonces vemos nosotros, hermano, que aquel verbo, dice, fue hecho carne. ¿Qué quiere decir cuando dice que aquel verbo fue hecho carne? Lo que está diciendo, hermano, que aquella palabra que fue desde el principio, ¿verdad? Aquel plan que Dios tenía siempre en mente, aquel propósito que Dios tenía, hermano, para llevar a cabo a su tiempo, ¿verdad? Se estaba haciendo presente. Aquella profecía, hermano, que ya había sido, hermano, dada desde antes, hermano, ya ahora, hermano, se había llegado el tiempo, así como dice allá en Gálatas, hermano, que venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió, dice, ¿verdad? A su Hijo, dice, ¿verdad? Conforme a la ley, súbito a la ley, conforme, hermano, como dicen, al propósito de cumplir la ley, hermano, el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora vemos nosotros, pues, que lo que sucedió, hermano, que cuando dice que el verbo, hermano, ¿verdad? Se hizo carne, ¿verdad? Está diciendo que aquella palabra se cumplió, que aquella profecía, hermano, ¿verdad? Dio a luz, ¿verdad? Que todo aquello que el Señor había dicho, hermano, ahora se estaba cumpliendo. Realmente, hermano, viniendo el Salvador, como lo dice todos los evangelios de Mateo, de Lucas, hermano, de Marcos, en el primer capítulo, ahí se encuentra, hermano, de qué manera sucedió todo. Bueno, vamos a seguir adelante, hermano, para ir viendo cómo vamos a trazar todo esto, ¿verdad? Dice allá, hermano, en Colosenses, vamos a ver Colosenses, hermano, 2, del 2 al 3. Colosenses 2, ok, dice ahí, hermanos, en Colosenses 2, 2 al 3, de esta manera. Vean lo que dice. Del 2 al 3, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Verdad? Por cuanto, hermano, vemos nosotros que el apóstol le escribe a la iglesia de Colosenses, hermano, con el fin de confortarlos, con el fin de animarlos, con el fin, hermano, que se edificaran más en la roca, ¿verdad? Les hacía conciencia, hermano, que ahora teníamos aquel misterio, hermano, ¿verdad? Encerrado de Dios acerca del Padre, hermano, acerca de Dios, acerca de Cristo, hermano, ¿verdad? En el cual dice que están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, hermano. Y déjeme decirle que nosotros tenemos ese conocimiento, nosotros tenemos esa sabiduría, nosotros tenemos ese tesoro, hermano, en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos nosotros de cuidarlo, debemos, hermano, nosotros siempre de abonarle a esta palabra del Señor. Eso quiero decir, de poder siempre, hermano, buscar más, edificarnos más en esta palabra bendita, en esta revelación, hermano,
que se nos ha dado a nosotros para que nosotros los sentamos, como dicen ahí, completos, como lo dice siempre ahí Colosenses, hermanos, que en Él estamos cumplidos, dice la Escritura, ¿verdad? Y es una realidad, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, y sabemos que el que tiene, como dice en 1 de Juan, ¿verdad?, al Hijo tiene al Padre, por cuanto, hermano, el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Ellos, hermano, aparentemente son dos, vea, así literalmente, si se ve, hermano, así, sin el Espíritu de Dios, vamos a pensar que son dos, pero son uno. Él nunca han sido dos, ¿verdad? Vamos a ir a la Escritura, lo que sigue diciendo, hermano, aquí en 1 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Donde dice, y sin contradicción, grande es el misterio, dice, de la piedad. Hasta ahí hemos hablado un poquito, ¿verdad? Ahora vamos a entrar, hermano, donde dice, Dios, dice, ha sido manifestado en carne. Vea lo que aquí nos está diciendo la Escritura, de que Dios, hermano, ha sido revelado, dice, en carne, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle de que muchos quisieran, hermano, muchos y muchos y muchos, miles y millones, me atrevo a decir, hermano, que como quisieran ellos de que dijera acá en 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así quisieran ellos que dijera, hermano, ¿verdad? Y otros hermanos quizás quisieran que dijera, ¿verdad? Dios ha sido manifestado en dos personas, ¿verdad? El Padre y el Hijo, ¿verdad? Porque ya sabemos, hermano, ¿verdad? Yo, sinceramente, si la Escritura aquí dijera, hermano, de que son tres personas, pues yo sería un trinitario, hermano, y yo hasta me cambiaría, déjeme decirle, hermano, pero la Escritura no dice así que sean tres en ninguna manera, ¿verdad? Tampoco dice que son dos, hermanos, sino con todo el respeto, pero es la verdad, yo me haría testigo de Jehová, porque ellos creen solamente en dos personas, hermano, en dos dioses, ¿verdad? El Padre y el Hijo, y que son dos personas, ¿verdad? Cosas que la Escritura no lo dice, nunca habla de dos ni de tres personas, ¿verdad? Él sigue diciendo lo mismo. Dios, dice, ha sido manifestado en carne, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano, que Dios ha sido manifestado en carne? Bueno, que Dios, hermano, ¿verdad? Como lo dice en muchas de las Escrituras, hermano, por ejemplo, allá en 2 Corintios 5:19, dice que el Señor Jesús, hermano, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿verdad? Qué más claro, hermano, qué más fácil, qué entendible esas Escrituras, hermano, pero muchos no las comprenden, hermano, porque muchos le han creído más, ¿verdad? A las enseñanzas, hermano, sin fundamento, ¿verdad? A las enseñanzas de los hombres, hermanos, solamente porque dicen ser grandes, porque aparentemente son, hermanos, gente, ¿verdad?, que conocedora de las Escrituras, ¿verdad?, porque su hablar, hermano, ¿verdad?, es elocuente y hablan tanto, hermano, que confunden a las personas, pero sin fundamento, sin la palabra del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, hermanos, vamos a creerle a la palabra del Señor, ¿me entiendes? Que aquí cuando a nosotros nos dice, hermano, ¿verdad? Que Dios ha sido manifestado en carne, es porque lo ha sido, hermano, ¿verdad? ¿En quién fue manifestado en carne? Cuando Él dice, hermano, es el verbo que fue hecho carne, la palabra que se cumplió, ¿verdad? Y vemos nosotros que ese verbo que dice que fue hecho carne, hermano, ¿verdad? Es el Señor Jesús, hermano, donde vemos, dice, toda la gracia, toda la gloria de Dios, como la del primogénito, hermano, o sea, como del Padre, hermano, hablando espiritualmente, hablando de la divinidad de Dios, hermano, del Creador, ¿verdad? Pero nada más, hermano, pero siempre obra del mismo Dios,
manifestación del mismo Dios para redención, para bendición, hermano, nuestra, únicamente. Ahora bien, bueno, vamos a ir adelante. Ve, aquí les decía, Dios ha sido manifestado en carne, ¿verdad? Ha sido, ahora dice, ¿qué más? Vea, donde dice Dios ha sido manifestado en carne, ¿verdad? Ha sido, dice, justificado, dice, con el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto que fue manifestado, hermano, con el Espíritu? Bueno, lo que quiere decir, hermano, que a pesar, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, estuvo aquí, hermano, como un hombre, ¿verdad?, estuvo aquí en carne, hermano, ¿verdad?, fue tentado, dice la Escritura, hermano, en todas las formas, en todas las maneras. Por eso es suficiente para ayudarnos a nosotros, dice aleluya, a que podamos vencer toda tentación, hermano. Sabemos nosotros de qué manera el diablo le tentó al mismo Señor. Y si el Señor, hermano, no tuviera, vea, no fuera como un hombre, vea, si Dios, si el Señor Jesús era directamente que estaba actuando como Dios, hermano, ¿de qué servía de que Satanás viniera a tentarle? Vea, si no iba a poder él, hermano, con Dios. Pero sabemos, hermano, que no, que el Señor Jesús, vea, Dios manifestado en carne, le resistió al diablo, hermano, vea, en ese cuerpo, en esa humanidad, vea, allí se mantuvo firme el Señor, hermano, y lo reprendió. ¿Verdad? Como siempre con la palabra del Señor, siempre nosotros tenemos que ir con la palabra del Señor, que la palabra no se aparte, dice, de tu boca, le dijo a Josué, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, siempre sea con la palabra del Señor, para que así el Señor nos dé la victoria en todo, hermano. Entonces, dice, será prosperado tu camino, le dijo a Josué, ¿me entiendes? Veamos pues entonces que el Señor, a pesar, hermano, ¿verdad?, que estaba en ese cuerpo, ¿verdad?, nunca pecó, dice la Escritura, nunca, hermano, ¿verdad? Él fue santo, fue limpio, fue el Cordero, ¿verdad?, digno, hermano, de llevar a cabo, como dicen, el sacrificio perfecto que Dios esperaba, hermano, para nuestra redención, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿verdad?, cuando dice de que Él fue, hermano, hasta la muerte, ¿verdad? Ya sabemos qué clase de muerte, hermano, ¿verdad? Pero luego, hermano, Él fue, dice, muerto, dice, en la carne, dice allá, primera de Pedro, hermano, fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él vivía en espíritu, en el cuerpo, hermano, como humano. Sí le dieron muerte. La Escritura dice, hermano, allá en San Juan, también capítulo 4, ¿verdad?, que aquel pueblo no tuvo sabiduría, los príncipes de aquel tiempo, hermano, porque si ellos hubieran conocido, dice, por sabiduría al Señor Jesús, nunca hubieran crucificado, dice, al Dios de la gloria, hermano, ve al Señor de señores, al Rey de reyes, hermano, pero le faltó sabiduría, hermano, pero nosotros tenemos esa sabiduría preciosa en nuestras vidas, en nuestros medios. Y dice la Escritura, hermano, que ya Él, ¿verdad?, justificado, hermano, ¿verdad?, llegó, hermano, al reino de los cielos, a la presencia de Dios, y se sentó, hermano, a la diestra de Dios, dice la Escritura, en el poder de Dios, hermano, después de haber dado testimonio, ¿verdad?, de que verdaderamente, hermano, era digno, era merecedor, aún en ese cuerpo, aún en esa humanidad, hermano, el Señor, como dicen, se puso nombre, ¿verdad?, sobre todo nombre, dice aleluya, para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Él es Dios sobre todas las cosas, dice la Escritura. Vamos a seguir, hermanos, en esta preciosa hora. Sigue diciendo ahí, Dios ha sido manifestado, dice, en carne. Ha sido, dice, justificado con el Espíritu. Vea, de esta manera fue justificado, hermano, con el Espíritu. Vea, o sea, con Dios mismo. Porque ahí mismo, si usted busca en San Juan capítulo 4, ahí dice, hermano, y por de la samaritana, ¿verdad?, de que el Señor Jesús, hermano, vea, escudriña los corazones, hermano, escudriña los espíritus, dice, aún el espíritu, dice, aleluya, de Cristo, hermano, vea, Dios le escudriñaba, vea, en esa humanidad,
¿verdad? Por eso él se sujetaba, por eso él oraba a Dios, hermano, en esa humanidad. Y sus ruegos, dice aleluya, que sus ruegos, sus sufrimientos, su lloro, hermano, aún eran, dice, como gotas de sangre, dice la Escritura, para que veamos de qué manera él, hermano, en esa humanidad se postraba hacia lo divino, hermano, siendo el mismo Dios, pero cumpliendo a cabalidad el propósito que él traía, hermano, el plan, ¿verdad? Eficaz, el plan sin salirse de él, hermano, hasta cumplirlo. Por lo tanto, dice que las Escrituras dicen, ¿verdad? Que el Señor Jesús iba tal como estaba escrito, dice, de parte de Dios en las Escrituras, hermano. Ahora sigue diciendo la Escritura misma, hermano. Dice, ha sido, dice, justificado con el Espíritu, ha sido visto, dice, ¿de quién? De los ángeles, dice. Bueno, cuando nos dice, hermano, que ha sido visto de los ángeles, podemos verlo de dos maneras, ¿verdad? Los ángeles, hermano, ¿verdad? Si bien dice que están entre nosotros, hermano, y bueno, pero podemos ver más claramente, hermano, cuando el Señor dice que fue muerto, hermano, ¿verdad? Y dice que los discípulos, hermano, María, ¿verdad? Las demás hermanas, dice que fueron al sepulcro, hermano, ¿verdad? A buscar al Señor, hermano, que había sido ahí sepultado. Y dice que se le aparecieron dos ángeles, hermano, y le dijeron, ¿verdad? ¿Por qué buscáis? Dice, al que vive, dice, entre los muertos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya ellos, hermano, habían conocido, ¿verdad? Por primera vez, me imagino, hermano, en carne, en manifestación de hermano, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Ya sabemos, hermano, que Dios se ha manifestado, ha tenido muchas formas, hermano, de manifestarse al mundo, ¿verdad? En teofanías, hermano, en la zarza ardiente de la Escritura, hermano, dice que como aquel siervo, hermano, con una espada de dos filos se le apareció a Josué, hermano, ¿verdad? Y se sorprendió Josué y le dijo, eres de los nuestros o de nuestros enemigos, y él le dijo que él era el ángel de Jehová, hermano. Entonces vemos nosotros que el Señor se ha manifestado, hermano, ¿verdad? Como la roca, hermano, inconmovible, se ha manifestado como la nube, hermano, ¿verdad? De muchas maneras Dios se ha manifestado, pero déjeme decirle que nunca se había manifestado en una forma mucho más perfecta o exacta, por decirlo así, hermano, en esa humanidad, tal como dice las Escrituras. En muchas partes de la Escritura lo dice, hermano, ¿verdad? ¿Por qué tan exacta? Porque alguien puede decir, hermano, pero ¿por qué está hablando que el Señor Jesús era tan exacto como Dios? No es tan exacto, era igual a Dios, exactamente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura allá en Colosenses, hermano, que en él habita, dice, toda la plenitud de Dios. Todos los atributos de Dios, hermano, están en el Señor Jesús. Por lo tanto, si Dios estaba en su esencia, ¿verdad? Lo divino en lo humano, pues claro está, hermano, que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hermano, ¿verdad? Que en esa humanidad, hermano, los ángeles le estaban viendo exactamente, hermano, ¿verdad? Vemos nosotros, hermano, tan real, ¿verdad? Esta manifestación, como lo dice en algunas escrituras, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿verdad? Dice que Él es la imagen, Colosenses 1:15 nos habla, hermano, que Él, dice, es la imagen del Dios invisible, de lo que Dios que no se puede ver, porque ya sabemos que es espíritu, hermano, ¿verdad? Pero en el Señor Jesús, hermano, estaba la manifestación exacta, tal como Dios hubiese sido, hermano, ¿verdad? Si hubiese sido, como dice en su esencia, una persona, pero no, ya sabemos nosotros que Dios sigue siendo espíritu, su esencia, hermano, es espíritu, ¿verdad? El cuerpo, la humanidad que Él tuvo en este
como dicen, mundo, hermano, ¿verdad? Es nada más una manifestación en carne, pero ahora, hermano, la perfecta, ¿verdad? La que es idéntica, hermano, ¿verdad? Al Dios, ¿verdad? Manifestado, porque lo dice allá en Hebreos 1:13, ¿verdad? Que Él, hermano, ¿verdad? Nos ha hablado por medio del Señor Jesús, hermano, ahora en estos tiempos, el cual dice que es la imagen del Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, si Él es la misma imagen y la misma sustancia, como lo dice, ¿cómo nosotros no vamos a creer que el Señor Jesús es el Dios manifestado, hermano, en carne? Dice aquí, visto, dice, de los ángeles. Ahora, hermano, vemos nosotros que Él dice que fue visto de los ángeles, justificado, hermano, en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, en esa humanidad, hermano, exactamente, como le digo, ¿me entiende? Allí llevó a cabo todo este plan de Dios, hermano, manifestado, ¿verdad? En ese cuerpo, en esa humanidad, ¿verdad? Podemos ver nosotros, hermano, todo esto precioso de parte del Señor, ¿verdad? Por eso es que dice que grande es el misterio, hermano, es algo, ¿verdad? Que muchos dicen, no, es que es tan grande el misterio, dice, por eso Dios no le revela, dice la Trinidad, dice, a todos, ¿verdad? Pero no, hermano, este misterio ya está descubierto, ¿verdad? Este misterio ya ha sido dado a conocer. En las Escrituras lo dicen, hermano. Antes es cierto que estaba oculto. Antes, hermano, de todos los tiempos, antes que viniera el Señor Jesús, hermano, solamente estaba la profecía, ¿verdad? Pero todavía, hermano, no estaba dado a conocer. Mas ahora, hermano, ha sido revelado a sus santos, dice, como también ha llegado esa revelación a nosotros, hermano, por medio de las Escrituras, por medio, hermano, de la revelación que Dios da, ¿verdad? A nosotros mismos, por medio del Espíritu, para que podamos entender, hermano, lo que es de Dios, lo que es espiritual, dice la Escritura, ¿verdad? Que se junta, hermano, a lo espiritual y lo literal es con lo literal. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos agradecidos, ¿verdad? Que nosotros, hermano, se nos ha enseñado este credo que es verdadero, ¿verdad? Que no es un engaño de nadie, hermano, que la Escritura lo testifica, ¿verdad? Yo lo he leído, yo me he metido, hermano, en mi vida a las Escrituras, así como aquellos siervos, dice allá en Creta, hermano, de que dice que cuando Pablo les llevó la palabra del Señor, dice que ellos, hermano, escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así, y así tenemos que ser nosotros, hermano, y la Escritura dice que nosotros mismos conoceremos si la doctrina, dice, viene de Dios o viene de los hombres, hermano, ¿verdad? Y sabemos nosotros que esta doctrina viene de Dios, hermano. Esta es la doctrina de Cristo. Un día de esto voy a estar dando la doctrina de Cristo con la ayuda del Señor, si el Señor me permite, hermano, que no estoy hablando de la sana doctrina. La sana doctrina es aparte de la doctrina de Cristo, para que nosotros veamos, hermano, cuán importante es la doctrina de Cristo. Ya casi estamos finalizando, hermano. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto de que dice que fue visto, hermano, de los ángeles? Ahora bien, hermano, de esta manera, hermano, el Señor se dejó ver, el Dios invisible, hermano, ¿verdad? Se hizo visible a través de ese cuerpo, y a través de ese cuerpo, hermano, ¿verdad? El Señor, hermano, ¿verdad? Nos ha mostrado este misterio grande, hermano, ¿verdad? Que ha sido revelado de la mejor manera, ¿verdad? De la forma perfecta, hermano, como que Dios planeó este plan de salvación para nosotros, ¿verdad? Y ahora, pues nosotros, hermano, tenemos este privilegio, ¿verdad? Tenemos esta bendición de parte del Señor de conocer al Dios verdadero, hermano, en el Señor Jesús,
¿verdad? En Él estamos completos. No nos dejemos mover por nada, ni por la palabra, dijo el apóstol Pablo, ni por carta nuestra, hermano, porque nosotros verdaderamente tenemos el verdadero fundamento, el cual es Cristo, dice, y que ningún otro fundamento, hermano, es verdadero. Eso quiere decir que es mentira, que no es cierto, que es, hermano, irreal. Por lo tanto, hermanos, nosotros perseveremos, hermanos, porque nosotros, ¿verdad? Si no perseveramos, hermano, hasta el fin, vea, haciendo conforme a las palabras del Señor, vea, en aquel día nos vamos a dar cuenta que valió la pena, hermano. Vea, dice que no es de compararse, hermano, ¿verdad? Lo que nosotros podamos sufrir aquí aún en la tierra con el reino venidero que nos espera a nosotros, mis hermanos. Ya solo nos va quedando ya poquito, hermano. Dice, ha sido, dice, vea, predicado, dice, a los gentiles, ¿verdad? Dice que ha sido predicado este evangelio a los gentiles. ¿Me entiendes? ¿Por qué dice aquí, hermano, que ha sido predicado a los gentiles? ¿Verdad? Porque sabemos, hermano, nosotros debemos de estar muy alegres y muy contentos, porque nosotros, hermano, no teníamos parte ni suerte antiguamente. Ya sabemos nosotros, hermano, ¿verdad? Que nosotros estábamos descalificados, ¿verdad? Que el Señor ya tenía, hermano, al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Dios, hermano, incluso dice que el que endureció el corazón de ellos, hermano, para poderlos a nosotros, hermano, incorporar a esta gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Esta manifestación de Dios, hermano, es como una amnistía que se dio aquí en Estados Unidos para todos aquellos que llenaran los requisitos, ¿verdad? Es dado, hermano, para todos, ¿verdad? Esta salvación, hermano, por eso se le dijo allá a sus discípulos, hermano, está el gran mandamiento que se le llama de Mateo 28, 19, en Lucas, vea, capítulo 16, Marcos 24, vea, de ir, dice, por todo el mundo y predicar este evangelio, dice, a toda criatura, vea, y allí el Señor nos incorporó, aunque aquí en Timoteo capítulo 3 dice que este evangelio, hermano, ha sido predicado, dice, a los gentiles. Bendito Dios, aleluya, que llegó este evangelio a nosotros, hermanos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos esta dicha, ¿verdad? Tenemos esta gracia, ¿verdad? De ser incorporados, hermanos, ¿verdad? A esta salvación gratuitamente, dice, por gracia, por favor, hermano, únicamente del Señor, por el puro afecto del Señor, vea, sin méritos ninguno llegamos nosotros, hermanos, a la gracia del Señor, por medio, hermano, de esa humanidad que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nos llevó, nos acercó, dice, a Dios, hermano. Ahora vamos a ir un poquito más, dice más adelante, hermano, ha sido, dice, creído, dice, en el mundo. ¿Verdad? Ahí está, hermano, ¿verdad? Lo mismo que casi que les estaba diciendo, ¿verdad? Que ha sido creído en el mundo. ¿Dónde no ha sido creído el Señor Jesús, hermano? Dice, está hablando de Dios, hermano, ¿verdad? Porque está hablando que Dios fue manifestado en carne, ha sido creído, dice, en el mundo. ¿Dónde no se ha predicado y dónde no se está predicando el evangelio, hermano? Y cuando hablo del evangelio, estoy hablando del Señor Jesús, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, hermano, que Él tuvo, y de su ascensión, ¿verdad? Que subió a los cielos, dice la Escritura, lleno de gloria, hermano, ¿verdad? Y de gracia, el Cordero, hermano, que fue inmolado. Ahora vemos nosotros, hermano, que es el Dios que se ha sentado, dice, en la diestra de Dios, que significa en el poder de Dios, hermano. Ahí está el Señor Jesús, aleluya. Vea, entonces dice que ha sido creído, dice, en el mundo. Vea, en el mundo. Así es que no es una secta ahí que como dicen, que anda perdida, hermano. No. Vea, el Señor Jesús ha sido creído en el mundo, hermano. Vea, ¿por qué? Porque esta profecía ya se le había dado a Abraham, hermano, que en sus simientes serían benditas, dice, todas las familias de la tierra, hermano. Y por eso ha llegado toda esta salvación, toda esta bendición, hermano. Este evangelio fue, dice,
prediquen este evangelio comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Vea, entonces vemos nosotros, hermanos, de que se está cumpliendo la palabra del Señor. Ahora dice, sigue diciendo la Escritura para terminar, hermano, para finalizar, porque ya el tiempo pues se nos ha ido. Dice, ha sido recibido, dice, en gloria, aleluya. El Señor Jesús ha sido, dice, recibido en gloria. ¿Quién? El Dios manifestado en carne. ¿Quién? Dios que es espíritu, su esencia. Dios, el mismo Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, hermano. El mismo Dios es el que subió a los mismos cielos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ¿quién es el que subió? Sino aquel que había descendido, dice, de los cielos. Es el mismo que subió, hermano, después de haber dado testimonio, ¿verdad?, de la verdad, ¿verdad?, que se encuentra, hermano, únicamente en Dios. Él venía a revelar, hermano, a Dios. Verdaderamente Dios siempre buscó y siempre, hermano, buscó al hombre hablándole de una y de otra manera, ¿verdad?, dándose a conocer de una y de otra forma, hermano, y esta forma fue la más perfecta y la grande bendición para todos, hermanos, para podernos salvar a nosotros. Ahora bien, cuando dice que fue recibido, hermano, en gloria, después de cumplir, hermano, él todo el ministerio que se propuso, hermano, en el plan de salvación, vemos nosotros que el Señor, hermano, fue arrestado, dice la Escritura, fue juzgado y fue hallado, hermano, injustamente culpable, ¿no es cierto? Golpeado, blasfemado, hermano, escupido, sin más que podemos decir, fue crucificado en la cruz del Calvario. Allí murió, hermano, allí le dieron muerte al Señor, fue traspasado. Se burlaron de él, le ponían coronas, hermano, y que le pusieron coronas de espinas. Pero también, hermano, vemos nosotros que ahí, hermano, fue sepultado y cementeando, pero también resucitó, dice, al tercer día, hermano, ¿verdad? Para que veamos nosotros que él no podía ser detenido, dice, aún de la misma tierra, porque era el santo, porque era el digno, porque era el que había hecho la misma tierra, hermano, se sujeta a él, por lo cuanto vemos nosotros coronados de gracia, de gloria, de honra, hermano, el Dios. Aún en esa humanidad vemos nosotros ahora, hermano, ¿verdad?, que Él es recibido en gloria, es recibido, eso quiere decir con palmas, eso quiere decir que es recibido con fiesta, eso quiere decir que fue recibido allá con una enorme fiesta, hermano, espiritual de todos los ángeles, de todos los querubines, de todos los serafines, de todos los ancianos, hermanos, dándole gloria y honra, aleluya, al que vive, dice, para siempre jamás, al que vive, dice, y fue muerto, dice la Escritura, y resucitó, hermano, y es aquí que vive por los siglos de los siglos, dice, amén, aleluya. Hermano, ha sido la enseñanza de esta preciosa mañana, esperando, hermano, de que les haya servido de bendición a cada uno de los que están, hermano, oyendo por este medio, ¿verdad?, la palabra del Señor, hermano. Yo estoy muy agradecido, ¿verdad?, porque para mí es un privilegio, hermano. Yo estuve el sábado en la noche, hermano, hasta tuve que levantarme por unas 2 horas y media, quizás por ahí, porque no podía estar acostado, hermano, porque tenía una tos constante, hermano, que no se me quitaba, pero seguido, hermano, y me escapaba, ¿verdad?, a ahogar, hermano, pero no le podemos decir que no a la palabra del Señor. Yo estaba esperando de que el Señor, hermano, me iba a dar la victoria, que iba a poder predicar en esta mañana su palabra, hermano, porque es necesario que sigamos predicando, hermano, al único Dios verdadero,
al Dios, hermano, que nos ha bendecido con bendiciones, hermano, de lo alto, ¿verdad? Con bendiciones, hermano, espirituales, con bendiciones, con ricas bendiciones, como dice aquí, nos ha dado un tesoro de sabiduría, hermano, que no tiene el religioso común y corriente, hermano, sino aquellos que son temerosos de Dios, aquellos, hermanos, que les ha, como dice, le han creído más a la palabra del Señor y por eso han escudriñado la Escritura para poder conocer verdaderamente la voluntad del Señor y conocer al verdadero Dios y la vida eterna, hermano. Vamos a hacer una oración así rapidito y vamos a quedar despedidos, mis hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te doy la gloria y te doy la honra, Padre Santo, aleluya, a ti, Señor Jesús, aleluya, al único Dios verdadero, Señor, porque tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, Padre Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesús, tú veniste a manifestar toda tu gloria y toda tu gracia y todo el amor, Padre Santo, aleluya, a favor nuestro, Señor. Por eso, Padre Santo, aleluya, ayúdanos, Señor, a poder, Señor Jesús, derramar toda nuestra querella, todo nuestro ser, Señor Jesús, poderlo depositar ante ti, Padre Santo, aleluya, que cuando nosotros, Señor, hagamos algo, lo hagamos siempre para tu gloria y para tu honra. Bendito Dios, aleluya, porque ahora conocemos, Señor Jesús, aleluya, como dijo allá Job, de antes de oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven, Padre Santo, y nos arrepentimos hasta el polvo, y por eso te pedimos cada día misericordia, y que nos ayudes, Padre Santo, aleluya, a poder mantenerlos en tu voluntad, a poderlos guardar, Padre Santo, aleluya, conforme a tu propósito que tú tienes para con cada uno. Que esa palabra, que esa enseñanza, Señor, edifique y bendiga a cada uno de mis hermanos y los fortalezca, Padre Santo, para seguir adelante, Señor Jesús, porque estamos esperando, Padre Santo, aleluya, tu venida, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Revela, Padre Santo, ahí, Señor, donde hay confusión, ahí donde hay búsqueda, Padre Santo, aleluya, donde está, Señor Jesús, esos sentidos, buscando, Padre Santo, aleluya, esa revelación, y llega, Padre Santo, aleluya, así como lo has hecho con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Nazareno, te lo pido todo, mi Dios, bendito por todos los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno. Gracias, Señor.